Ya, vamos a ver hoy día la función cuadrática. Esta función, bueno, ustedes ya alguna vez la habrán visto, pero la vamos a interpretar con problemas del contexto económico. Como la semana pasada vimos la función lineal, hoy día vamos a ver esta, comenzando por lo primero que es la forma que tiene esta función, que sería esta de acá. Esto es una función que es de la forma ax cuadrado más bx más c, con el a distinto de 0, de esta manera, ¿cierto? Si el a es distinto de 0, tenemos la función cuadrática. ¿Por qué? Si el a vale 0, solamente nos quedamos con b por x más c, que al final es una función lineal, que es la que estudiamos en la última clase. El dominio de esta función, el dominio máximo que puede tener son todos los reales, y eso es porque ustedes se pueden fijar que el x no tiene ninguna restricción, es decir, yo podría colocar un valor que sea positivo o negativo dentro de esta función y no cambiaría absolutamente nada. Así que tengo eso de ahí. Bien, entonces, forma general de la función cuadrática en la que ven en esa parte. Vamos a comenzar con hablar de puntos importantes que tiene esta función y también cómo nos va a hablar esos puntos importantes acerca de la forma que va a tener la función. Partiendo por el valor a. Entonces vamos a tratar sobre una función más sencilla. Vamos a quitar el b y el c, suponiendo que son 0, para ver lo siguiente. Entonces, si suponemos que b y c son 0, tenemos una función más cortita que es esta f de x igual a por x cuadrado. Esta función puede tener dos tipos de gráficos. Un gráfico que puede abrir hacia arriba o hacia abajo, y eso va a depender netamente de cuál sea el signo de la, si la es positivo o si la es negativo. Entonces, para lo que viene, ¿cierto? Esto de acá, tenemos dos posibilidades. Si el A es negativo, tenemos el gráfico que se ve a la izquierda, que es una parábola que abre hacia abajo. Si el A es positivo, tenemos una parábola que abre hacia arriba. Bien, entonces, solamente observando el A en esta función uno puede determinar eso. Y vamos a ver que este es un resultado más general. No importa que tan compleja sea la cuadrática, siempre vamos a tener la misma conclusión, que su forma, o sea, hacia dónde abre, va a depender del valor A que estamos analizando ahí. Si el A es positivo o si el A es negativo, ¿cierto? Eso nos va a indicar para dónde abre la parábola, si abre hacia arriba o abre hacia abajo. Así que la vamos a colocar como el primer teorema, ¿cierto? Que es la gráfica de una función cuadrática, que es de la forma ax cuadrado más bx más c, con a distinto de 0, para que efectivamente sea una función cuadrática. Abre hacia arriba si es que el a es mayor a 0 y abre hacia abajo si a es menor a 0. Su vértice, que en este caso sería el punto más bajo si a es mayor a 0 y el punto más alto si a es menor a 0, es el punto con coordenadas x igual menos b partido 2a y el i 4ac menos b cuadrado partido 4a. Ahora, esta fórmula que está acá, que nos dice dónde está el vértice de nuestra función, es decir, aquel punto que es o bien el más alto o bien el más bajo, no es necesario recordar la fórmula en y, solo en x, porque una vez que uno obtenga la coordenada del x dentro de esta parábola, simplemente puede reemplazar dentro de la función para encontrar cuál sería la coordenada y. Así que, si queremos encontrar el vértice, solamente tenemos que fijarnos en el x, y luego el x lo podemos llegar y reemplazar dentro de nuestra función. ¿Cómo, profe? No entendí mucho. Lo que quiere decir es que esta de acá no es necesario recordarla, esta función de y. Porque una vez que tú tienes el x, si tú lo reemplazas dentro de tu función, va a obtener la segunda coordenada. Así Entonces, que es necesario, ¿cierto? Como primero sacar ese de ahí, y el otro se puede obtener a partir del primero. Bien, entonces, para poder ocupar esto, vamos a hacer un ejercicio. Les voy a mostrar si antes cómo quedan los gráficos de estas dos funciones y de qué punto me estoy refiriendo, que es eso de acá. Se fijan que en una de estas cosas que tenemos acá, en el lado izquierdo, tenemos el punto más bajo y aquí tenemos el punto más alto. El punto más bajo y este de acá sería el punto más alto.
Ambos se obtienen con la misma fórmula, no cambian. Pero, ¿qué va a cambiar que algo sea el punto más bajo o el punto más alto? Eso va a depender del valor A. Recuerden que si el valor A es positivo, tengo el gráfico que se ve en la izquierda. Si el valor A es negativo, tengo el gráfico que ven en la derecha. Así que cuando esté obteniendo el vértice, si mi gráfico es como el de la izquierda, lo que voy a obtener es el punto más bajo de mi función. Si el gráfico es como el de la derecha, entonces cuando saque el vértice, lo que voy a obtener va a ser el punto más alto de mi función. Se fijan que el vértice tiene dos coordenadas, por supuesto que son las coordenadas que dicen arriba, pero lo que yo les decía era que, lo punto lo que me había preguntado su compañero acá, que era como, aquí me refería con que no era necesario recordar ambas coordenadas. Esta coordenada es la coordenada del X, que llega hasta ahí, y que corresponde a una coordenada en Y. Si yo sé la coordenada X, la Y la puedo obtener simplemente reemplazando dentro de mi función. Así que vamos a hacer un ejercicio ahora, con una cuadrática, vamos a identificar cuál es su vértice, y ahí van a ver a qué me refiero con que no es necesario recordar la fórmula del Y, sino que solo la del X, para poder encontrar el vértice de una función. ¿Alguna pregunta acerca de estos conceptos que tenemos acá? ¿De dónde sale la fórmula de B dividido en 2A Ah, ya. Sí, y la, y la de I también? la ¿De del Y dónde sale, sale eso? la del Y sale solamente reemplazando la del X, ¿ya? La del X arriba. En esta parte que tú ves acá, mira, esto de aquí, Ah, ya, ya, ya. Esa es la de... ahí aparece la del Y. Pero la pregunta es dónde aparece la del X y por qué el X necesariamente está en esa coordenada. Cuando lleguemos al final del curso, cuando veamos derivada, vamos a volver a hacer esto y vamos a demostrar de que realmente ese era el punto más alto. Así que la explicación, ¿cierto?, de por qué justamente es la coordenada del vértice, lo vamos a hacer con derivadas al final, ¿ya? Después cuando veamos derivadas vamos a llegar a esa explicación. Y la del I, ¿cierto? Simplemente reemplazando ese X de arriba. Ahí llega la E. Por eso no es necesario recordarla, ¿ya? Yo no recomiendo que uno se acuerde de esa fórmula tan compleja. Pero sí la del X, ahora en estos momentos es necesario que la recuerde. Entonces, E menos B partido 2A. ¿Y dónde sale el B y el A? Bueno, de nuestra cuadrática que estemos analizando. Pongamos en práctica esto de acá. Vamos a hacer un bosquejo de esta parábola que está ahí. Lo primero, uno cuando tiene una parábola puede identificar al tiro los parámetros de esta parábola, es decir, quién es el A, quién es el B y quién es el C. Para esa parábola que estamos viendo acá, nuestro valor A, ¿cierto?, que sería el que acompaña a x cuadrado, sería el 2. El valor B, que es el que acompaña a x, sería menos 4, y el valor C sería 7. Ahí tengo tres valores que puedo identificar rápidamente de mi parábola. ¿Qué pasa con el valor A? El valor A en esta parábola es positivo, vale 2. Eso significa que nuestra parábola abre hacia arriba. Son conclusiones que puedo ir sacando inmediatamente de esto. Como A es mayor a 0, la parábola abre hacia arriba. Ya, dos cosas que tengo ahí de inmediato. Las vamos a formalizar aquí, ¿cierto? Yo las puse acá. Entonces, A, B y C están dados de esa manera. ¿Y qué más? Dado que A es mayor a 0, la parábola abre hacia arriba, ¿cierto? O sea, tenemos una parábola que es así. Esa parábola, como abre hacia arriba, es de esta forma, así, va a tener un punto más bajo, no un punto más alto, va a tener un punto más bajo porque es de esa forma. Ya, y dado que tengo el A, el B y el C, también conozco la forma, ¿cierto? Puedo obtener su vértice, con lo que vimos delante. El vértice en la coordenada X, recuerden que la coordenada X era menos B partido 2A. Así que puedo
reemplazar con estos valores que tengo ahí. El vértice entonces estaría en menos b partido 2a. Para este caso, el b vale menos 4, el a vale 2, así que tengo menos 4 partido 4, que sería 1. Así que el vértice se encuentra en la coordenada en x, se encuentra en 1. Entonces, el vértice está en 1, ¿y cuál sería la segunda coordenada de esto del vértice? Entonces, aquí no es necesario que recordemos la fórmula de Ah, Lie, sino que ya tenemos el 1, lo podemos reemplazar en nuestra función y obtenemos el I. ¿Sí? ¿Alguien me va a preguntar algo? ¿5? Bien, es 5, sí, efectivamente, es 5. Muy bien, veamos entonces, aquí está la resolución de esto. Entonces, no es necesario recordar la fórmula de I, sino que más bien reemplazamos x igual 1 arriba, y nos queda que el I vale 5. Así que el vértice de esta función se encuentra en el 1,5. Ya sabemos dos cosas de la función. Sabemos que abre hacia arriba, porque la es positivo. Sabemos dónde está su vértice, que se encuentra en 1,5. Y ahora nos faltaría saber dónde, podríamos saber dónde corta en el eje Y, que también es un dato muy fácil de obtener. El corte en el eje Y se trata cuando el X vale 0. Cuando el X lo reemplazamos en 0, tenemos la intersección con el eje Y. Esta función en particular, ¿dónde está cortando el eje Y cuando el X vale 0? 7. En 7. 7. Perfecto, en 7. Y el 7 es justamente el valor C que nosotros llamamos en esta notación de la parábola. Eso es una regla en general, ¿cierto? Si yo veo el C, inmediatamente el C me indica dónde mi parábola está cortando el eje Y, que sería otro buen punto de referencia para poder bosquejarla. Y así que el último punto, el punto 5 que está escrito ahí, nos dice exactamente eso. Esta función, cuando el x vale 0, el y vale 7, y es el punto donde corta nuestra palabra el eje Y. Con estos tres puntos, el vértice, sabiendo que abre hacia arriba y teniendo el corte en el eje Y, vamos a bosquejar el gráfico de la función. Ya, lo primero, aquí está el vértice. Por aquí, si se fijan, tengo... Ahí está el corte con el eje Y. Que era en 7. Ahí está en 7. Y tengo otros puntos de referencia por ahí, pero nada más que, ¿cierto? Para ver cómo qué tan ancha sería nuestra parábola, no es necesario. Lo que me interesa, ¿cierto? Es ubicarla bien como dónde está su vértice y dónde corta el eje. Y eso ya nos da mucha información de cómo es esta parábola. Además, ¿cierto? Como el A era positivo, abre hacia arriba. Esa información nos hizo ahora poder hacer este bosquejo de gráfico. Y algo más. Como la función abre hacia arriba y el vértice es lo que está ahí abajo, el vértice es el punto más bajo para esta función porque abre hacia arriba. Si la función fuera al revés, si el A fuera negativo y tuviera una función así hacia abajo, el vértice nos estaría indicando cuál sería el punto más alto de la función, no el más bajo. Bien, así que tengo eso de ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de estos puntos que están acá? Sí, vamos a ver otra cosa de inmediato acerca del dominio y recorrido de la función, dado que ya tenemos eso escrito. Bien, esta parte de aquí, lo que usa nuestra función en el eje Y,
correspondería al recorrido de la función, o sea, los i que está marcando. Si yo miro esto de acá, yo puedo saber cuál es el recorrido de esta función. Si miro, ¿cierto? El recorrido empieza en el i igual 5, que es donde parte, y no termina hacia arriba. Entonces puedo identificar que el recorrido de esta función es del 5 al infinito. En cambio, el dominio de esta función serían todos los reales. ¿Por qué, cierto? Puedo avalar cualquier real, está usada toda la recta, todos los puntos llegan a algún punto de la parábola. Profesor, no entendí esa parte. ¿Qué cosa? Dígame. ¿Cómo sacó el recorrido y el dominio de la función solo con verla? Ya, el recorrido, recuerda que son los valores que toma en i, nuestra función, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Qué valores de i está tomando tu parábola? Ni- Por ejemplo, el 5, el 7. ya, o sea, del 5 para arriba, ¿no? ¿Sí? Ah, ya. Ya. Por ejemplo, el 4 no lo toma la parábola, no llega al i4. No, No, pues. Parte desde el 5 y llega hasta el infinito. Así que es ese es el verdad. recorrido de la función. Y el dominio solo toma el 1, porque, o No, sea, no lo toma en verdad, ¿cierto? el dominio toma todos los valores del x. Tú ¿Y cualquier por valor, qué? porque cualquier valor de x llega a algún punto de la parábola. Ah, verdad que esto se va a ir abriendo, ¿cierto? ¿A poco? Exactamente. Tú, Ya. voy a cambiar este color. Tú tomas cualquier x y siempre eso va a tener una imagen en y. ¿Cierto? No importa qué tan lejos esté tu x, siempre vas a encontrar algún punto que esté como asociado. Ya entiendo. Pero en el i, los valores que toma ahí la parábola parten del 5. Así que por eso con solo ver la parábola puedo saber cuál es su dominio y cuál es su recorrido. ¿Ya? Así que además el vértice no solamente entrega información de, en este caso, cuál es el punto más bajo de la función, sino que además también me permite saber inmediatamente cuál es el recorrido de esta función. Bien, lo que vamos a hacer con el vértice es tratar de tomarlo, ¿cierto? E interpretarlo en un problema que sea de máximo o mínimo. Para eso vamos a comenzar con este problema que está acá. Nos dicen que hay un granjero que tiene 200 metros de cerca y con la cual puede delimitar un terreno que sea rectangular. O sea, tiene que formar un terreno rectangular y de tal manera de que su terreno rectangular, ¿cierto? Su cerca sume 200 metros. Lo que sí es que hay un lado del terreno que puede aprovechar una cerca que ya existe. ¿Cuál sería el área máxima que puede cercar? Bueno, hay varias posibilidades que esta persona puede cercar, ¿cierto? Sumando 200. Puede que sean dos lados valgan 25, el otro valga 150, ¿cierto? O dos lados valgan 30 y 30 y el otro valga 90, pero obtenemos distintas áreas, que es lo que le voy a mostrar aquí. Entonces, por ejemplo, tenemos una posibilidad, no sé, si esta persona, aquí hay una cerca ya que ya existe, y esta persona delimita esto de esta manera, donde este vale 60, este vale, no, menos 30, 30, y el otro lado entonces tiene que valer, si todo suma 200, el otro lado tiene que valer 140. ¿Qué área logra tener aquí? ¿Cuál es el área de ese rectángulo? Sería 30 por 140. Esa va a ser el área que va a lograr, ¿cierto? Teniendo esa posibilidad, que sería un área de 4200.
pero puede tener muchas otras posibilidades de acercar esto. Por ejemplo, podría esta persona acercarlo de esta manera, decir, no, en verdad quiero aquí que esto valga 25, 25 y este 150. ¿Qué área logra tener aquí? Serían 150 por 25, 3750. Evidente que la primera forma es mejor que la segunda porque en la primera forma tiene más área, ocupando la misma cantidad de cerco, que es 200. Pero necesitamos averiguar cuál sería la combinación que tiene que hacer este granjero para obtener la mayor área posible. Sabemos que cada vez que cambiamos la combinación que hace, obtenemos distintas áreas, pero no sabemos cuál es la mayor que podría obtener, o qué combinación tiene que hacer para obtener esa mayor área que necesita. Entonces, tenemos que modelar este problema, encontrar, ¿cierto? Decir, ya voy a darle unos valores incógnitos a los lados y al otro lado de abajo, y ver cómo encontrar el máximo que se puede tener. Así que aquí hay muchas combinaciones. La pregunta es, ¿cuál de estas combinaciones hace que el área sea lo más grande posible? Así que vamos a volver al problema, lo vamos a modelar. Entonces, de manera general, lo que tiene este granjero es cercar un área como la que ven ahí. Está dado de esta manera porque existe un cerco que ya no tiene que cercar, pero tiene que los dos lados, ¿cierto? Izquierdo y derecho tienen que ser iguales, tienen que ser X. Y el otro sabemos que puede ser distinto, así que le vamos a dar el valor de Y, que es un terreno rectangular. Esa es la forma general. Yo probé con algunos valores de X e Y, ¿cierto? Y me dieron distintas áreas. La idea es encontrar cuál es la mayor. Entonces, para encontrar cuál es la mayor área posible, no hay que probar todos los X y los Y, sino que esta función cuadrática, y lo que hemos visto hasta ahora de la función cuadrática, nos entrega una información que podemos usar para poder resolver este tipo de problemas. Primero, hay una condición del problema que tenemos que anotar inmediatamente. Sabemos que esta persona tiene 200 metros para acercar, en términos de cuántas rejas puede poner. Así que, una cosa que ustedes vieron, y que la voy a colocar aquí, es que hay una condición que debe cumplirse respecto a los 200 metros. Que en este caso sería que la suma de todo lo que va a acercar tiene que ser 200. Así que eso se lo llevo al lenguaje matemático, ¿cierto? De lo que estamos viendo acá, sería lo siguiente. Entonces, la longitud de la cerca tiene que ser 200 y por lo tanto debe cumplirse que 2x más y tiene que ser 200. ¿Cuál es el área de esto que está acercando acá? Si yo le pongo x e y, que son variables, ¿cierto? Todavía no sé cómo se acerca, pero ¿cuál sería el área que obtendría esta de ahí? ¿Y por X? Claro, perfecto. Lo mismo que x por y, pero muy bien, eso es. Entonces el área cerrada sería x por y, ¿cierto? Por arriba tengo la condición que 2x más y igual 200. El área, si ustedes ven, está escrito en función de dos variables, y lo voy a anotar acá. Entonces, el área está escrito en función del x e y. Profe, ¿Sí? ¿por qué y por X? El área del rectángulo, Sí. eh, porque el área de un rectángulo es la multiplicación de los dos lados. Ah, ya. No. ¿Ya? No tengo otra explicación que esa de ahí. Ya, mira, entonces, el área está escrito en función de x e y. Y no puedo hasta ahora analizar porque hay un montón de combinaciones, pero tengo arriba una condición, y es la condición lo importante en este problema. Yo sé que 2x más y tiene que ser 200 porque esa es la cantidad de reja que tiene esta persona para acercar. ¿Cómo puedo escribir el área solo en función de x?
2x menos 200. No, 2x es igual a 200 menos y, algo así. Ya, sí, por ahí va. La cosa es que yo quiero escribir solo en función de x. Entonces, en el área, ¿quién es el que tiene que dejar de estar? El i, este que ustedes ven ahí, tengo que tratar de escribirlo en función de x. ¿Cómo puedo escribir i en función de x? Es algo parecido a lo que tú estabas diciendo. Arriba yo sé que 2x más y igual 200, pero esto de aquí es lo mismo que decir que y vale ¿cuánto? 200 menos 2x. Entonces, lo que podría hacer sería reemplazar ese y que estoy viendo acá ahí. Si lo reemplazo ahí, voy a obtener una función del área que no depende de x y, sino que solo depende de x. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Antes de reemplazar, ¿alguien tiene alguna pregunta de lo que estamos haciendo? Ya, veamos cómo queda la función entonces. Si la reemplazo, entonces me va a quedar esta función cuadrática que ven acá. Reemplazo entonces el 200 menos 2x y me queda que el área vale 200x menos 2x cuadrado. Ese es el área, y el área va cambiando dependiendo de qué valor de x le coloco. Ahora, lo que nosotros estamos averiguando es qué x debo colocar acá para que el área sea lo más grande posible. Entonces vamos a escribir acá. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, aquel x que hace que esto sea posible es justamente el vértice de mi función. Vamos a bosquejar un poco esa función de área y vamos a identificar cuál es el punto más alto, ¿cierto?, de esto que está acá. Ya, voy a... esto. Tengo eso entonces. Vimos que el área se puede escribir en función de x así. Y voy a encontrar el vértice de esta área. ¿Dónde está el vértice acá? En menos b partido 2a, ¿cierto? Y la otra coordenada sabemos que la podemos obtener reemplazando. ¿Cuál es el vértice de esta función? Menos 200, que es el b, partido 2 por menos 2. Entonces el vértice está en 50. ¿Y qué valor obtengo allá? En el plazo de 50 serían 5000. Así que lo que hemos encontrado, ¿cierto?, es el vértice de esta función, el vértice que además marca el punto más alto que puede tener el área.
Entonces, esto me dice que si yo escojo como x igual 50, obtengo un área de 5000. Lo que, lo que pasa, ¿cierto? Ahora si volvemos a nuestro problema de antes, ¿cómo era nuestro problema? Era un cerco así, así, así y así. Y esto era el X y el Y. Con lo que hicimos, acabamos de descubrir que el X tiene que ser, 50. Así que sabemos que estos dos valen 50. ¿Cuánto tiene que ser el Y en este problema entonces? Todo esto suma 200, así que tiene que ser 100. Con eso se obtiene un área de 5000, que es la mayor área posible que puedo obtener en el problema. Todas las otras combinaciones de X e Y me generan áreas más pequeñas. Esta combinación, que es la que el granjero puede cercar su terreno, le va a hacer que el área sea lo más grande posible. ¿Ya? Y eso se obtiene del vértice de la función. ¿Sí? Esa parte no la entendí cuando sacó el vértice. El 50 es por la división de 200 y el 5000 ¿de dónde sale? De la de arriba, ¿cierto? Sí, pues reemplazando. 200 por 6 menos 2, por esa parte, ¿cierto? Claro, sería Ya, 200 por 50 menos 2 por 50 al cuadrado. ya entendí. ¿Ya? Recuerda que para obtener el vértice primero obtengo la primera coordenada y la segunda la puedo obtener reemplazando arriba. Así que este X hace que el área sea máxima y de acuerdo a nuestro problema tendríamos una configuración de terreno de esa manera que ven ahí. Profe, ¿Sí? ¿podría volver al problema para sacarle una foto? Por favor? Sí, pero La pregunta. la PPT está en Canvas, así que Ah, ya. de hecho siempre subo la PPT antes de la clase, siempre la pueden revisar antes. Ya, así que para resolver este problema se fijaron que había una condición, pero principalmente lo que pasaba aquí es que la cuadrática que resulta de este problema tiene, tenemos que encontrar el vértice para saber cuál es el punto más alto. Esa es la cosa con el vértice y la relación que tiene con encontrar puntos más altos o más bajos de una función. También se puede aplicar esto en problemas que sean de términos económicos, ¿ya? Aquí está el resultado del problema que les mostré recién, ¿cierto? Que el X vale 50, el área vale 5000, y finalmente la configuración que tiene que tener es que los lados tienen que valer 50, y el Y que está abajo tiene que valer 100, para que obtener la mayor área posible de este problema acá. Ya, en este ejercicio que vamos a hacer ahora, lo que tenemos que ver es cómo encontrar, ¿cierto?, la utilidad máxima si sabemos la demanda y sabemos el costo. Entonces son cosas que voy a introducir que ustedes van a ver por el resto de su carrera, que son ingreso, costo, demanda mensual, ¿cierto?, y utilidad. Primero, antes de este problema, voy a ir acá a mostrarles unas ciertas cosas que necesitamos para resolver esto. Bien, X en este problema va a ser la demanda mensual. Por otro lado, tenemos que C es el costo mensual y va a ser el ingreso mensual y U le vamos a llamar utilidad mensual.
Ya tenemos esas 4 cosas que vamos a ver en este problema. Y el ingreso a veces lo dan y a veces uno tiene que obtenerlo. ¿Cómo lo puede obtener? Entonces, el ingreso es la demanda mensual por el precio. Es decir, demanda por precio. Ese sería el ingreso que tenemos, ¿cierto?, en un típico problema. Ahora, ¿por qué así? Bueno, de manera lógica, ¿cierto? Ustedes saben que la cantidad de plata que va a ingresar, si ustedes están vendiendo un producto, va a ser la demanda, es decir, cuánta gente le va a comprar el producto multiplicado por el precio, que es lo que ustedes vende ese producto. Así que ese va a ser lo que entra de dinero, ¿cierto?, cuando fijamos un cierto precio y tenemos una demanda mensual. Ya, ¿cómo se calcula la utilidad mensual? La utilidad siempre es ingreso menos costo. Entonces la utilidad, ¿cierto?, es todo lo que entra, ¿cierto?, menos el costo que tengo mensual. Eso va a ser la utilidad mensual de esto. Aquí tengo por allá ingreso, ¿cierto? Aquí tengo utilidad. Y este problema que vamos a ver nos entrega todas estas cosas. Nos dice quién es la demanda mensual, nos dice cuál es el costo mensual. Entonces usted, a partir de la demanda mensual, puede obtener el ingreso mensual. A partir del costo mensual, puede obtener ahora la utilidad mensual. Y le va a pedir que encuentre un máximo de utilidad. Porque tiene que ir armando estas funciones que está viendo ahí. Ya, vea esto bien, anote esto para que pueda resolver el problema que vamos a hacer ahora. Ya, entonces vamos al problema, identifiquemos estas cosas que estamos viendo acá. Ahora sí, nos dicen, la demanda mensual, ¿cierto?, de cierto artículo del precio P está dado por esa relación. Típica relación lineal entre la demanda y el precio, porque si se fijan, a medida que va aumentando el precio, esta demanda va disminuyendo. Es decir, si fijo un precio muy alto, la gente menos me compra. Así que las típicas demandas, ¿cierto?, que son siempre con pendiente negativa. Ahora, no todas las demandas son así, hay algunas que... hay unos bienes como bien extraños que cuando suben de precio sube la demanda, son menos, pero existen también. Así que tengo eso de ahí, tengo la demanda y me dicen que el costo de mano de obra y del material con que se fabrica este producto es 5 por unidad y los costos fijos son de 2.000 al mes. Entonces yo tengo que armar la función de costo a partir de esta información que me está dando. La función de costo, entonces, sería, sé que me vale 5 fabricar este producto, y si yo voy a vender X, que es lo que vendo al mes, mi costo total sería 5 por X, es decir, 5 por cada producto que voy a vender. Más, ¿qué tengo que sumar el costo mensual? Algo que me sale como costo fijo, que sería los 2.000. Así que tengo la función de costo. Por aquí tengo la demanda mensual, que me la da el problema. Bien. ¿Cuál es la función de ingreso en este problema?
Entonces, si se fijan en lo que notamos recién, el ingreso siempre es la demanda multiplicado por el precio. La demanda es lo que tengo ahí arriba, que es 1350 menos 45p, y eso lo multiplico por p. Así que ahí tengo la función de ingreso mensual. Tengo entonces la demanda mensual por allá arriba, tengo aparte, tengo la función de costo mensual, el ingreso mensual, y solo me faltaría la utilidad. Vamos a botar acá. X por P, ¿cierto? Y esto era 50 menos 45. Ya. Demanda mensual, función de costo mensual, ingreso mensual y me falta la utilidad. Recuerden que la utilidad está dada de esta forma. La utilidad es el ingreso menos el costo. Ya, antes de formar la función utilidad, que es lo que vamos a resolver el problema, ¿alguien tiene alguna duda de una de estas funciones o cómo se arma? Y que están claras las tres que vamos a usar, ¿cierto? La demanda que ya venía dada por el problema, la del costo que también la armamos nosotros a partir de lo que nos decía el problema, y la del ingreso que no venía, pero la armamos nosotros porque sabemos la demanda y P el precio, entonces podemos formar nuestra función de ingreso. Profe, la C que puso ahí, la que armamos nosotros, esa es la función del costo. Yo tampoco la entendí. La función del costo, tu costo que tú tienes para fabricar algo es cuánto te cuesta producir cada unidad, ¿ya? Y cada unidad, el programa dice que te cuesta $5, ¿ok? Si tú sabes que al mes tú vas a vender X, que sería tu demanda, tu costo total al mes va a ser X por 5. O sea, 5 multiplicado por la cantidad de productos que vas a vender, que sería tu costo mensual. Si tú vendiste 4 productos al mes, que sería tu demanda 4, tu costo total va a ser 5 por 4. Ahora, ¿por qué se le suma 2.000 al final? Porque ese es un costo fijo mensual que no depende de la cantidad de productos vendidos. Imagínate que tú vendes, por ejemplo, estos productos en un local y tú tienes que pagar un arriendo todos los meses por ese local en donde tú estás vendiendo este producto. Eso sería un ejemplo de costo fijo, o sea, algo que no depende de cuántos productos vendas. No porque tú vendas más productos al mes, te van a cobrar más de arriendo. Ya entendí. ¿Ya? Así que el costo mensual sería cuánto tú vendes, que ese es variable, porque depende de cuánto tú vendiste, cuánto costó. Y el costo fijo, que da lo mismo que pase en el mes, tú tienes que pagar eso sí o sí. Y no siempre existiría un costo fijo, así que la función podría ir modificándose, ¿cierto? Exacto, sí. Ahora, comúnmente se existe un costo fijo cuando uno tiene una especie de negocio, ¿no es cierto? Ah, sí, obvio, sí. Como ejemplo, si tú, no sé, tienes un restaurante y tienes que pagar a la gente del aseo, los garzones, es un costo fijo, Sí, se entiende. ¿ya? Ya, pues, entonces ahí tenemos la función de costo, tenemos la función de ingreso, y lo que tenemos que trabajar, porque recuerden que el problema nos dice qué precio tengo que fijar en mi producto, de tal manera de que mi utilidad sea máxima. La utilidad es la que todavía no formamos, que está arriba, pero ya tenemos la de ingreso y ya tenemos la de costo, y la de utilidad es simplemente ingreso menos costo. Así que vamos a anotar ahora la función de utilidad.
Vayan viendo bien las funciones porque las voy a usar ahora. Ya. Voy a cambiarme a la otra parte. Entonces, quedamos en esta parte que tenemos que restar el ingreso menos el costo. Tengo ingreso acá, tengo costo allá. Pero mi función tiene muchas variables, a lo mismo que nos pasaba cuando estábamos calculando el área. Se supone que cuando calculamos el área y decía como X por Y, nos molestaba que hubiera una X y una Y. Tenemos que tratar de hacer todo esto uniforme. Aquí tengo P y por el otro lado tengo X. Tengo dos variables. Entonces, para poder hacer esto, ¿cierto? Tengo que escribir todo en función de P. Pero sé que esa X que anda por ahí, dando vuelta, la puedo escribir en función de P, porque X vale 1350 menos 45P. Así que lo reemplazo y me queda una función de utilidad que solo va a depender de X. Tengo una utilidad ahora que depende solo de P. Y ¿Le hizo voy para a... sacar la X? ¿Cómo? ¿Cómo le hizo para sacar la X? Es que la X en el problema nos dice que vale 1350 menos 45P. Ah, gracias, profe. ¿El 2000 también salió de la nada? El 2000 de la función de costo. ¿Recuerda que el costo era 5X más 2000? Si lo anotamos antes, ¿cierto? El costo era 5 por X más el costo fijo que era 2000. Entonces, al restarlo, ¿cierto? Nos queda de esa manera. Entonces tengo la funcionalidad. Ahora lo que voy a hacer es ordenar un poco esta función para que nos quede un poco más sencilla, ¿cierto? Tengo muchos términos multiplicados ahí. Así que aquí solo álgebra, Profe, multiplicar. ¿Sí? profe, Dígame. ¿por qué le puso menos 2000 en vez de más 2000? Porque era menos la función de costo. Mm. ¿Ya? Yo tengo ahí el costo, tu costo era 5X más 2000. Si yo voy a restar el costo, esto es lo mismo que menos 5X menos 2000. Ah, ya, ya, ¿Ya? ya, gracias. Entonces, bien, vamos a ordenar esta función de utilidad, ¿cierto? Sería 1350 por P menos 45P cuadrado menos, ahí multiplico el 5 por 1350, nos da, yo tenía anotado por aquí, parece. Son 1350 por 5, 5000, 1550, 6750. Sería menos 6750. Y 5 por 45 serían 225, entonces me queda 225 P menos 2000. Entonces aquí la utilidad sería menos 45 P cuadrado. Ahora tienes
1575p menos 8750. Y tengo ordenada mi función de utilidad. ¿Ya? Ahí simplemente, ¿cierto? Ordenando términos y juntando términos semejantes, tenemos ese resultado. Lo que tenemos que hacer ahora es encontrar qué P o qué precio hace que esta utilidad sea máxima. Muy parecido al problema que estábamos resolviendo de área, ¿cierto? Que decíamos como que X hace que nuestra área sea máxima. Aquí estamos averiguando qué P o qué precio tengo que fijar de mi producto para ganar lo máximo posible en el mes. Bueno, ¿y cómo encontramos este máximo de esta función? Ya sabemos que lo que tenemos que hacer es ir a encontrar el vértice de esta función. O sea, antes de seguir con la última parte, ¿alguien tiene alguna duda de esta función que acabamos de hacer acá? Ya, entonces, vértice ahora. ¿Cómo le encontramos el vértice a esta función? La voy a volver a anotar aquí arriba, es menos 45p cuadrado más 1575p menos 8750. Para encontrar el vértice de esta función, tengo que decir, bueno, el vértice se encuentra en menos b partido 2a, y aquí vamos a notar cuánto sería el otro reemplazado arriba. Entonces, sería menos 1575 partido 2 por menos 45. Ahí. El primero, si lo calculamos, sería 1575 partido en 90. Nos daría 17,5. ¿Y dónde estaría la otra coordenada? Lo obtenemos simplemente si reemplazamos ese P arriba. Si reemplazamos arriba, nos va a quedar 5031,25. Aquí tengo, este es el P y esta es la utilidad. Y es el máximo porque es el vértice, ¿ya? Eso es lo que estábamos desde un principio sabiendo, ¿cierto? Entonces, con precio P igual 17,5 se obtiene utilidad máxima U igual 5031,25. Ya, en todo caso el problema nos preguntaba solo por el precio, como qué precio había que fijar para que la utilidad sea máxima, pero aprovechamos de sacar los dos datos, ¿cierto? Si nosotros fijamos este precio de 17,5, la utilidad que vamos a obtener va a ser eso que está ahí, que según la cuadrática, ¿cierto? Es la máxima utilidad que podemos obtener con este precio. Para otros precios se obtiene otra utilidad que siempre va a ser menor. Y es el vértice, ¿cierto? Que es lo que hemos estado estudiando hasta ahora. Profe, Ya, ¿sí? ¿de dónde salió el 5031? Reemplazando P arriba. Recuerde que la segunda coordenada se obtiene siempre reemplazando a la primera en la función. Ah, verdad. ¿Mm? Gracias. Ya. Profe, ¿Sí? Dígame.
¿Podría mostrar cómo consiguió la fórmula, la de menos 45p al cuadrado? ¿Sí? Esta que está acá atrás. Sí, sí, por favor. ¿Le puedo sacar una foto? Sí, obvio. De todas maneras, después puedes volver a ver el video y ver esta parte. Ya, ya. Gracias, profe. Ya, entonces, armamos nosotros todo este tipo de funciones. Nos falta ver un detalle más de la función cuadrática, algo que probablemente ustedes ya han visto antes, que es obtener la raíz de la función cuadrática. Eso no requiere mucho que obtenemos, sino que les voy a mostrar la fórmula que ustedes ya alguna vez habrán visto en su vida. La vamos a recordar, ¿cierto? Además la van a tener nuevamente. Aquí, que es esta fórmula que viene acá. Me imagino que la habrán visto alguna vez. Arriba tenemos el discriminante, ¿cierto? Que nos dice cuántas soluciones va a tener nuestro problema. Y abajo esta típica fórmula de la raíz de una función cuadrática, que era menos b, ¿cierto? Más menos raíz de b cuadrado menos 4c partido 2a. Esa de aquí nos permite saber dónde nuestra función corta el eje x. Esto que está acá. ¿Qué dijo, profe? No se escuchó. ¿Qué ¿Dónde cosa? Es corta? el eje x. Gracias. Entonces, eh, bueno, ahí cierto, igual lo escribí, por si acaso. Entonces las raíces, ¿cierto?, nos indican eso. A veces la función puede cortar un solo, o sea, puede tocar un solo punto del eje X, a veces puede tocar dos puntos del eje X, ¿cierto? O a veces no puede tocar ninguno, dependiendo de cómo sea el valor de b cuadrado menos 4ac. Todo depende de eso de ahí. Profe, no entendí. ¿Qué cosa? No sé cómo. Ahora mismo, ¿qué está explicando? ¿En dónde corta el eje X, ¿Tú cierto? habías visto alguna vez esta fórmula? Sí, sí la conozco, pero no sé, como que me perdí un poco. Ya, la fórmula que está ahí es una fórmula que nos indica dónde corta el eje X nuestra función, o la raíz, ¿cierto? Cuando tu cuadrática se hace cero, que es lo que tienes ahí arriba. Esto acá. ¿Ya? Cuando uno resuelve ese tipo de ecuaciones, la solución de eso es lo que está abajo. Y como alguna vez habrás visto, esto puede tener una solución, puede tener dos soluciones reales o podría no tener ninguna. Todo depende de lo que está dentro de la raíz. Si lo que está dentro de la raíz es positivo o lo que está dentro de la raíz es negativo. Entonces, en términos del gráfico que estábamos nosotros analizando, esto es lo siguiente. Se pueden dar tres tipos de situaciones, que es como donde corta el eje, o sea, nuestra función el eje X, que sería una cosa así. La función puede tocar solamente un punto, o la función puede cortar aquí dos veces, o podría darse situaciones donde esto no corta ningún punto acá. ¿Ya? Con eso me refiero a que esta función podría cortar una vez, o sea, podría tocar una vez al eje X, o podría tocarla dos veces, o podría no tocarla, y eso depende del valor b cuadrado menos 4ac. En este caso, b cuadrado menos 4ac es igual 0. En este caso, b cuadrado menos 4ac es positivo, y en este caso, b cuadrado menos 4ac es negativo. Aquí se tiene una solución. Aquí se tiene dos soluciones.
y aquí no se tiene solución real. Así que ese es como el resumen, ¿cierto?, de una cuadrática como función. Ya, y el resumen de esto, ¿cierto?, está en lo que les estaba mostrando recién. Esto de aquí. Está puesto acá. Esto de ahí. Y para ver dónde corta al eje X, o sea, en qué punto va a cortar al eje X, ustedes tienen que utilizar esta fórmula que es la fórmula de la ecuación cuadrática. Y de esa forma puedo identificar, ¿cierto?, esos puntos de ahí. Ya, entonces, viene un problema que tienen que aplicar esto, ya, es un problema propuesto. Yo el día de mañana voy a subir un problema de función lineal, que es uno que hicimos o sea, que dejé propuesto en la clase pasada, y uno de función cuadrática, que es el que viene ahora acá, que es este de aquí. ¿Sí? Es un ejercicio como resumen de lo que vimos hoy día, encontrar el máximo, cuánto es el ingreso máximo, o sea, qué valor de x hace que esto sea cero, que es encontrar las raíces de esta función, y sería de mucha ayuda, ¿cierto?, que para poder resolver todo esto, hacer un pequeño bosquejo del problema, siempre es bueno para poder identificar todos los puntos de la parábola, como lo vimos en un principio. Solo que aquí lo vamos a estar aplicando, ¿cierto?, en lo que estamos viendo en estos problemas. Ya, antes de terminar la clase, recuerden que la otra semana tienen la semana de solemne, así que esta semana no tienen clase en ningún ramo. Ninguno de los que tienen este semestre va a tener clase. Y la solemne de matemáticas es el día miércoles a las 9:30. Ya se lo recuerdo. Igual el día les voy a mandar un anuncio recordándoles eso. Y el contenido siempre es lo que vemos hasta una semana antes, así que entra solamente hasta función cuadrática. Lo que vamos el jueves no entra dentro de la solemne, porque ese está muy encima, ¿cierto? Entra hasta acá. De todas formas, yo les voy a enviar un anuncio a todas las secciones como indicándole esto, ¿cierto? Recordando que cuando es la fecha de la solemne, ¿cierto? Y el contenido que entra hasta esta función cuadrática. No sé si tienen alguna última pregunta. Profe, ¿van a subir una guía para la solemne igual que para el Sí, control 1? sí, también. Una Ya, gracias. principalmente de dominio recorrido, función lineal y función cuadrática. Ya, ok. ¿Eso es como lo principal que va a entrar en la solemne, profe? Sí, sí, lo ¿Cuántas principal. preguntas va a tener? Entre 3 o 4, ya no es como los controles que en verdad son más preguntas, ¿cierto? Con temas más separados. No son hay preguntas un poquito más globales, Ya, ok. ¿ya? Profe, ¿y cuánto tiempo tenemos para responderla? Usualmente las solemnes siempre duran 2 horas, ¿ya? Yo voy a ver si puedo extender un poco más ese tiempo, pero todo depende de que hay otra cosa ese día, ¿ya? Si hay otra cosa ese día, vamos a controlarlo de esa manera, Profe, ¿sí? ¿y entra lógica o solamente lo que fue después del control? No, lo de lógica de conjunto no se vuelve a preguntar en la solemne. Ah, ok, De la parte de funciones que vimos en adelante a esta función cuadrática, ok. ¿ya? Profe, ¿y como cuántas preguntas ¿Cuántos son? puntos tenemos? ¿Cómo? ¿Son como las mismas de la otra vez? ¿Como 8? No, eso va a cambiar. De todas maneras, yo en el anuncio le voy a colocar exactamente lo que entra en la solemne, las horas el tiempo que van a tener y cómo va a ser la configuración de la evaluación.
Profe, para ¿teníamos que- uno o dos intentos? También se lo voy a colocar ahí, ¿ya? Todo Ah, lo que tenga que ver con la solemne va a estar en ese anuncio. No, no nos mate, profe, porfa. No, pero sí, ¿por qué lo voy a matar? Aparte que a usted le fue Oh. súper bien en el control, así que sabemos que se le puede preguntar algo más, ¿o no? No, no. No, por favor. Ya, eso. Aparte, como no tienen clases, voy a organizar con ustedes, ¿cierto? Mi sección, voy a organizar algunas sesiones de estudio para que consulten y para que estudiemos juntos, veamos problemas juntos que nos sirvan para que les vaya bien en la solemne, así que los voy a estar acompañando igual, Gracias, profe. así que no se preocupen, ¿ya? Profe, una duda que me surgió ahora como Gracias, estaba. profe. Bueno, Sí. ¿de qué vamos a hablar en las primeras clases, así como de microeconomía? Empiezan a hablar de funciones de demanda, de funciones de oferta, punto de equilibrio, Funciones de demanda, funciones ¿de qué más dijo? oferta, demanda, punto de equilibrio, excedente del consumidor, productor. Ah, ya. Lo Ya, que sí que gracias. cuando llegas a microeconomía, el profesor ya sobreentiende que tú ya sabes cómo que es un costo fijo, un costo variable, o sabes cómo si te da una función lineal tienes que saber graficarla, o una función Ah, ya, cuadrada, ya entiendo. ¿ya? Ya, eso. Recuerden que la PPT está en Canvas. El video lo voy a subir y les voy a mandar la información de la solemne, unos videos extra para que puedan estudiar función lineal y cuadrática. Y les voy a estar indicando también cuándo nos vamos a juntar y consultas. O sea, siempre pueden hacerme consultas. Voy a habilitar un foro especial de consultas para la solemne. Ahí van a estar recogiendo los ayudantes. Y yo personalmente, ¿cierto? Con mis secciones voy a también estar juntándome para que estudiemos juntos para la solemne. ¿Ya? Nos vemos entonces el día jueves. Recuerden que hasta acá entra la solemne. Que estén bien. Chao, profe, gracias. Chao, profe. profe, Profe, gracias. es un crack. Chao, profe, que esté bien.